Bienvenidos a Debate. Hoy vamos a charlar sobre algo que es histórico, que es la historia de la industria automotriz en Argentina. Para muchos siempre estuvo, en realidad, inclusive para los que peinamos canas, en realidad siempre estuvo. Pero tiene una riqueza increíble de alternativas que ha ido sucediendo. Y lamentablemente el tiempo de nuestro programa es muy cortito, pero vamos a intentar de alguna manera hacer un breve resumen hasta llegar a la actualidad. Creo que la actualidad merece un capítulo aparte. ¿Quién nos va a acompañar hoy, Alejandro? Hoy, Alberto, va a venir a debate Gustavo Feder, quien es profesor de Historia Automotriz y editor de una publicación especializada que es Autohistoria. Y una de las temas, porque no van a hacer preguntas, de los temas que vamos a desarrollar con él es las distintas políticas que fueron aplicando gobiernos para lograr incentivos y que se radiquen las industrias automotrices en la Argentina. ¿Gabriel? Y precisamente le vamos a pedir una especie de línea del tiempo, un timeline, como para que la gente pueda vislumbrar cómo fue el desarrollo de la industria automotriz en la Argentina. ¿Qué les parece entonces si vamos a la historia del automovilismo en Argentina? Vamos al debate. Debate. Feder, ¿cómo fue el desarrollo de la industria automotriz argentina? Así, bueno, a grandes rasgos, por supuesto, ¿no? Bueno, hubo distintas etapas, como desarrollo verdaderamente industrial, producción masiva, con tecnología incorporada y grandes volúmenes. Tendremos que hablar de lo que fue la posguerra, ¿no? A partir de fines de la década del 40 y comienzos del 50, con la llegada de las primeras radicaciones extranjeras como Autoar, Mercedes-Benz, el impulso por parte del Estado con lo que fue la experiencia de Yame y la otra gran empresa que se radica en ese periodo, que es Industrias Kaiser Argentina, ¿no? Es decir, Kaiser con esta denominación para nuestro país. Pero hubo antecedentes a principios de siglo, no como industriales, sino como constructores independientes, en algunos casos que hicieron prototipos. Artesanales eran. Artesanales, inclusive sin la pretensión de transformarse en constructores o en empresarios o en industriales, ¿no? Sino que por algún conocimiento técnico que tenían de sus oficios, carpinteros o mecánicos. Pero también hubo, antes de la Primera Guerra Mundial, un intento bastante serio de fabricar autos en forma seriada, que fue la experiencia del ingeniero Anasagasti, ¿no? O sea que ese podríamos decir que fue el primer intento serio de hacer una producción automotriz seriada, ¿no? ¿De qué año estamos hablando de la experiencia de Anasagasti? Y Anasagasti comienza con la idea de constituirse como industrial en 1910 y lo va a concretar en 1912, ¿no? El lanzamiento comercial de Anasagasti como empresario, ¿no? Los primeros dos vehículos que él presenta, que en realidad es un vehículo con dos versiones, es de enero de 1912, o sea que como vemos es muy pionero. Bueno, Ford se instaló en 1913 en Argentina. Exacto. O sea que es interesante esto porque vemos lo contemporáneo que es respecto a otros emprendimientos, inclusive a nivel internacional, ¿no? Porque hay empresas que recién ahora están cumpliendo 100 años o que lo han cumplido el año pasado, caso de General Motors, ¿no? Puntualmente, y vemos que Anasagasti nace en forma simultánea a esta gran empresa. Por lo tanto, vemos cómo Argentina ha tenido en forma pionera una participación muy importante en cuanto al intento de tener una industria automotriz propia, ¿no? ¿Y después qué pasó? ¿Y qué pasó con cuestiones, eso? Claro. Cuestiones seguramente financieras. Y pasaron muchas cosas. Sí, en el caso de Anasagasti, creo que tiene que ver con el desarrollo que tenía el país en ese momento, que estaba orientado su producción al mercado agroexportador, ¿no? A los productos... bueno, casi como ahora. Bueno, la vieja dicotomía argentina. Claro, campo e industria, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, el modelo agroexportador era lo que nos permitía, o lo que nos había insertado en el comercio mundial, de eso fundamentalmente vivía el país, y la industria estaba muy relegada. No había, podríamos decir, una política de Estado que favoreciera a la industria. O sea que el caso de Anasagasti es
una experiencia muy extraña en este contexto, ¿no? Pero lo que le va a pasar a él, justamente por este desarrollo no industrial que tenía la Argentina, en nuestro país no se producía acero, no se producía aluminio, no se producían materias primas básicas para la industria, y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en el 14, lo priva fundamentalmente de estos insumos, ¿no? No podía conseguir acero, no podía conseguir aluminio y otros elementos básicos, algunas piezas que eran importadas, que no se fabricaban, como carburadores, rulemanes y demás. Y al mismo tiempo él tuvo un problema que tuvo que ver con la modalidad bastante original para ese entonces de cómo vendía los autos, que los vendían en un plan de cuotas, ¿no? Se podían pagar en cuotas de 200 pesos, un auto que estaba en un valor de 6, época. Claro, el auto estaba en 6.000 pesos aproximadamente, y muchos de los suscriptores, podríamos decir, a estos planes no pagaron, por lo tanto le complicaron la subsistencia, ¿no? Y además hay un prejuicio ideológico que no hemos superado los argentinos, que era respecto a la calidad de la industria, ¿no? Entonces se decía, o muchos pensaban, que no eran buenos los autos porque se hacían acá, ¿no? Entonces esto era un tema desde que era lo superior cultural, lo importado, Un prurito social. Claro, desde lo cultural, que le jugaba también en contra. Pero bueno, los mayores factores, desde mi punto de vista, fueron la Primera Guerra Mundial y los problemas financieros, ¿no? Que al no pagarle... Pero estamos hablando de Anasagasti, pero digamos, ¿y después qué pasó? Porque para esa época, 1913, alrededor del 20, el 19, sí, vienen otras marcas internacionales, claro, también. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y se produce nuevamente la recuperación, digamos, de las economías, tanto en Estados Unidos como en Europa, Argentina vuelve a insertarse en el mercado mundial, consolidando este rol del agroexportador, y se transforma en uno de los mercados automotrices más importantes del mundo, punto tal que llega a ser el 7º mercado mundial, ¿no? Estamos hablando de la década del 20, ¿no? ¿Mercado mundial es de producción o de ventas? De ventas. Es decir, en lo que tiene que ver con su parque automotor, ¿no? Es decir, el parque automotor de Argentina era superior al de Italia, era superior al de España, ¿no? Esto parece increíble hoy día, ¿no? Esto hace que muchas empresas empiecen a ver el potencial de desarrollo de Argentina, no desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista comercial, ¿no? Sino tener garantizado un volumen de ventas importantes, y por eso tenemos que algunas empresas se radican directamente como representación comercial directa, y en algunas cosas van a intentar fabricar, ¿no? ¿Y qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial con la nueva industria, digamos, automotriz argentina? Lo que empieza a ver en general la Argentina, podríamos decir que a partir de la década del 40, inclusive durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, aparece por primera vez una política de Estado que tiene que ver con buscar el desarrollo industrial, ¿no? Se crea un banco industrial, el Banco de Crédito Industrial, en el año 43, y por primera vez la actividad industrial supera a la actividad agropecuaria en lo que es la participación en el PBI, ¿no? Que hasta ese momento, como habíamos comentado antes, era el aspecto agroexportador o agroproductivo lo que dominaba la actividad argentina, ¿no? En ese momento, entonces, es el Estado argentino el que impulsa el desarrollo industrial y convoca algunas radicaciones extranjeras, ¿no? Por eso viene Autoar, que era la empresa de Piero Ducio. Piero Ducio había tenido la empresa Cisitalia en su país de origen. Viene Mercedes-Benz en 1951, que es la primera fábrica que ellos establecen fuera de Alemania, que este es un dato no menor que también hay que tener en cuenta. Y también es una etapa donde el Estado se transforma en empresario, ¿no? Que no es un fenómeno privativo de Argentina, también lo vemos en otros países, y intenta entonces desarrollar distintos sectores industriales, y en particular la industria automotriz. Entonces ahí nace IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, como evolución de lo que había sido la vieja fábrica militar de aviones, ¿no? Que venía en actividad desde 1927-1928. Yo diría que ahí empieza la producción en serie en Argentina. Hay una política de Estado que, por un lado, desarrolla desde el propio Estado como empresario industrial. Hay una convocatoria al capital extranjero que se consolida a partir de la llegada de Industrias Kaiser a Argentina, ¿no? Pero luego eso cambia, digamos, con... Esto estamos hablando de la época del peronismo. Luego Exacto, cambia con Frondizi. Claro. Pero seguimos en el próximo bloque. En el próximo bloque. ¿Cómo no?
Ya seguimos con más debate y la historia de la industria automotriz en la Argentina.